Bienvenidos amigos a un nuevo video de Truck Simulator Pro USA. En el día de hoy vamos a estar enseñando a cómo completar las misiones de los capítulos de este videojuego, chicos, para que todos lo puedan entender de una forma fácil. Así que voy a estarles enseñando paso a paso cómo tienen que hacer cada misión desde el primer capítulo, chicos. Así que no me demoro más y arrancamos de inmediato, chicos. Por cierto, esta es la cuenta Peque, la cuenta que estoy haciendo desde cero en directo. Esta es un progreso en el cual yo avanzo 3 horas cada día en directo, chicos. Así que si quieren ver cómo voy progresando, pues pueden verse el repertorio de videos que hay en el apartado de directos de este canal, chicos. Y también ver los directos todos los días, ¿vale? Entonces, comenzamos de inmediato, chicos, porque vamos a empezar desde el capítulo 1, que es bien sencillito. El capítulo número 1 lo completa todo el mundo apenas entra al juego y tiene su primer viaje, ¿vale, chicos? Porque alquilar un camión, el juego te da el dinero. Descubrir una ciudad es cuando haces tu primer trabajo. Completar una misión es tu primer trabajo. Es completar una de estas misiones, ¿vale? Descubrir un lugar lo descubres apenas dejas tu primer trabajo. Muy bien, capítulo número 2 sería entonces completar 2 misiones, es decir, 2 de estas, lo completas de una vez. Comprar un lugar en el mapa es comprar una empresa, que ¿cómo se hace? Bien, te vienes acá a mapa, ¿vale? Y aquí en mapa tienes básicamente que comprar una empresa de las que tú hayas desbloqueado, ¿vale? Cuando vas a Yakima, cuando estás iniciando irás a Yakima, así que te recomiendo comprar pues este almacén de aquí. Son 100 distintivos, ojo con eso, los distintivos se consiguen completando tareas estatales. Ustedes al inicio pues estoy seguro que habrán completado una de estas en el nivel número 3, así que no hay problema, ¿vale, chicos? Ahora las demás son ganar 7000 monedas, que esa te las ganas tú trabajando simplemente, y usar el motel. Ojo con esto, es el motel. No es dormir en cualquier sitio por ahí de estación de combustible, no, tienes que ir al motel. El motel está señalado en el mapa con una M, si mal no recuerdo. No, con una H, ¿vale? Con una H. En todas las estaciones de combustible, en todos los pueblos, perdón, hay siempre un motel en el cual tienes que ir. En el capítulo número 3, chicos, bastante sencillo, repostar en una estación de combustible, todos lo vamos a hacer. Acá nos piden $200 simplemente y listo. Completar una tarea estatal es simplemente lo que te mencioné antes de ganar progreso. Es simplemente esto de acá en nivel de estado, aquí en tareas. Esto lo completas tú haciendo viajes simplemente, ¿vale? La otra que dice descubrir la ciudad es simplemente cuando te acercas a una nueva ciudad y la descubres, que te dan 500 gemas, por cierto, 500 monedas y listo. Alquilar remolque, pues es alquilar remolque. Aquí les digo algo importante, simplemente alquilen los remolques que el juego les pida que alquilen. No alquilen remolque así por así porque no lo vas a necesitar de momento al inicio, ¿vale? Bien, capítulo número 4, ganar 20.000 monedas. Eso ya te lo dije, completando los trabajos. Mejorar un lugar en el mapa viene siendo actualizar una empresa que ya compraste. La empresa que compraste simplemente tocas la empresa, ¿vale? Tocas el icono de la empresa y ahí simplemente te vas al apartado de acá donde dice actualizaciones. Aquí lo tocas y mejoras esa empresa. Yo te recomiendo que mejores el apartado de productos. Los demás espacios los mejoras después. El bono es barato en distintivos, así que puedes hacerte con eso. Lo siguiente vendría siendo un problema que muchas personas no entienden y es parking de remolque delantero. No sé si es que la traducción está mal o qué, pero lo que quiere decir esto es que aparques el remolque de forma de frente, ¿vale? La mayoría de nosotros cuando vamos a aparcar pues es de reversa, ¿no? Ya sabes, mirando el retrovisor o sacando la cabeza. Bueno, acá lo tienes que hacer de forma de frente, ¿vale? Pero para eso tendrás que escoger la segunda opción que te sale a la hora de elegir el modo de aparcamiento. Ya sabes que te sale una que es que te dan 1000 monedas, la otra que te dan 500 y la otra que es omitirlo, ¿vale? Entonces tienes que elegir la segunda, ¿vale? Lo siguiente dice descubrir 3 lugares. Eso es simplemente ir a 3 empresas diferentes o sitios, ya sean gasolineras o empresas, ¿vale? En el capítulo número 5 nos pide que reclamemos con recompensas diarias. Estas las encontramos acá en la tienda. Ustedes simplemente pican el botón de más de acá de las monedas y aquí en paquete especial les va a salir la recompensa diaria. Esta es cada 24 horas, así que cada 24 horas puedes reclamarla.
Luego nos pide, chicos, que transportemos herramientas. Aquí les voy a enseñar a cómo se identifica el tipo de mercancía que vas a llevar. Cuando estamos en el menú principal, simplemente venimos a mapa y le damos aquí donde dice tareas de estado. Entonces acá nos estaría dando el icono y el nombre de cada mercancía que tiene el videojuego. Como puede ver, herramienta es este tipo de cajas, electrónica es como un chip, plásticos es una botella. Continuamos con comprar un lugar en el mapa y esto es simplemente pues lo que te dije antes de comprar una empresa. Ya sabes cómo hacerlo, necesitas distintivos, ya sabes cómo conseguirlos. Luego nos dice que completemos una tarea estatal. Ya te dije que las tareas estatales son las que te dan los distintivos, ¿vale? Llevando mercancía simplemente de un lado al otro. Luego nos dice aquí, chicos, que completemos una tarea estatal, ¿vale? Entonces ya te expliqué de que cuando estás en el mapa, aquí te salen unas tareas de estado. Ahí las seleccionas y simplemente tienes que darle a completar una de estas, ¿vale, chicos? Cabe recalcar aquí, chicos, de que cada una de estas tareas tiene un límite, pero tranquilo porque es bastante. Por ejemplo, transportar herramientas te van a dar 16 veces... O bueno, te van a dar más, no recuerdo si son 20 o qué, pero yo tengo aquí de momento pues un progreso bastante fuerte. Entonces me quedan solamente 16 veces para reclamar esta recompensa, ¿vale, chicos? Entonces tengan cuidado cuando llegan a 0 y ya no pueden reclamar más. No piensen que está bugueado ni nada, simplemente que ya llegaste a su límite y te tocará hacer cualquier otra. Estas tareas estatales son por estados. Las tareas que tienes acá en Washington no son las mismas que te saldrán en Idaho, ¿vale? Acá empezarás desde 0, como puedes ver son 20, ya ahí lo tengo la información. Y de igual forma en Oregon son un nuevo comienzo de tareas. Continuamos con el capítulo número 6, chicos, y acá nos pide que mejoremos un lugar en el mapa. Ya te expliqué que es simplemente subir de nivel en actualizaciones de las empresas. Conducción perfecta es que conduzcan sin chocarse, ¿vale? Tengan cuidado porque el tráfico anda medio loco, entonces trata de maniobrarte con el tráfico bastante bien. Así que así es como puedes lograr una conducción perfecta. Ojo con esto, si dañas la carga ya no te la cuenta. Transportar pescados simplemente es transportar pescados, la palabra lo dice. Al inicio pues los vas a conseguir acá en en Moss Lake. El mismo juego te va a ir llevando hacia este sitio de aquí y ahí donde vas a conseguir pues los pescados. Luego nos pide que aparquemos de forma trasera. Dice parking de remolque trasero. Ya te lo he mencionado, es aparcar de forma reversa, ¿vale? Ya la anterior misión era aparcar de frente. Bueno, esta es de reversa, es decir, con el bonus de $1000, ¿vale, chicos? Que es la primera opción que te sale para aparcar. En el capítulo número 7 nos pide que transportemos electrónica. Ya te enseñé cómo puedes identificar los trabajos. Siguiente misión, completar 5 misiones. Son 5 misiones de estas, las completas simplemente jugando. Usar el motel, ya sabes cómo es, y ganar 50.000 monedas. Capítulo número 8, chicos, reclamar recompensa diaria, ya lo sabes. Ganar 700 tokens de mapa. Los tokens de mapas son los distintivos que ya te enseñé cómo los ganas en las misiones estatales, ¿vale? Comprar otro lugar en el mapa, son 4 veces, ya sabes cómo hacerlo. Completar 10 misiones, son de estas, sencillo. Aparcar de forma trasera, sencillo. Alquilar otro remolque, comprar un lugar en el mapa, mejorar un lugar en el mapa. Capítulo 9. Capítulo número 10, transportar plásticos. Muchos seguramente no les vaya a salir plástico porque quizás no estén jugando bien o hagan algo mal, pero simplemente si no te salen los plásticos te vas a mapa y actualizas cualquier garaje, ¿vale? De forma de que te salga el producto plástico. Cuando yo lo mejoro, ya me podría ese lugar dar plástico para yo llevarlo. Entonces continuamos acá, ganar 90.000 monedas, ya estaría. Descubrir 10 lugares, es 10 empresas. Completar 15 misiones, facilito. Capítulo número 11, acá nos pide 5 veces de recompensa diarias, que son 5 días, porque sabes que son 24 horas, ¿no? Completar tarea estatal, ya lo sabes. Transportar pescados, transportar metales refinados. Esta es una misión en la que muchos se quedan. He hecho un video, seguramente te sale por aquí arribita o por acá, no sé, o al final de este video, ¿vale? Bien, capítulo número 12 nos pide conducción perfecta, ya sabes. Descubrir ciudad, ya sabes que descubrir ciudad es acercarte a una nueva ciudad que no has ido y
descubrir lugar es empresa o estaciones de combustible. Que a parking de remolque trasero, ya te he explicado, de reversa. Transportar metales refinados también. Transportar plásticos, capítulo número 13. Ganar 120.000 monedas. Una cosa aquí te digo es que no necesitas ganar 120.000 monedas haciendo trabajos. No, cuentan las monedas que te da estas misiones, ¿vale? Así que es facilito completar eso. Bien, comprar un lugar en el mapa, perfecto. Completar tarea estatal, ya te enseñé. Capítulo número 14, alquilar otro remolque. Mejorar otro lugar en el mapa, vuelvo y te recuerdo, es actualizarlo desde el apartado de mapa. Te vas a la empresa y ahí le das en actualizar. Completar 20 misiones, transportar metales refinados. Capítulo número 15, transportar cosméticos. De nuevo, si no te sale cosméticos, vas a tener que seguir actualizando la empresa. Por ejemplo, los almacenes normalmente te dan todo ese tipo de trabajos. Por acá ves que puedes transportar pues cosméticos, muebles, plásticos, papel, electrónica y herramientas. Y así sucesivamente. Lo único que tienes que hacer para lograr conseguir ese trabajo es ir actualizando el apartado de productos en el almacén o mercado o otra empresa que te dé ese trabajo. Luego nos pide que reclamemos recompensas diarias, que transportemos papel. Lo mismo de antes, si no te sale, deberás actualizar una empresa que te ofrezca el producto de papel. Y ya sabes cómo identificar el icono de cada carga, ¿vale? Comprar otro lugar en el mapa, 10 lugares me pide, ¿vale? El capítulo 16 nos pide transportar frutas. Aquí en transportar frutas normalmente te van a dar los mercados para transportar este tipo de mercancía. Como puedes ver, aquí se transporta pescado, fruta y esas cosas, ¿vale? Luego nos pide alquilar otro remolque, nos pide una conducción perfecta, nos pide mejorar lugares en el mapa, ya sabes que es mejorar empresas. El capítulo 17 nos pide conducción perfecta, ganar 220.000 monedas, te las gana fácil, transportar madera. Aquí viene algo muy importante, ¿cómo transportar madera? Tengo un video. Para transportar madera necesitarás desbloquear este aserradero que tienes por acá en el sitio de Mossy Rock. ¿Vale? Es tala de árboles, ¿eh? No es lo mismo aserradero que tala de árboles. Deberás desbloquear esta tala de árboles que está acá en Mossy Rock y deberás desbloquear algún aserradero. Yo te recomiendo que no desbloquees este de aquí, ¿vale? Aquí no te van a dar trabajo. No te va a dar trabajo de aquí de tala de árboles a aserradero en una distancia. ¿Qué te va a pagar ahí? $5. Desbloquéate un aserradero que esté lejos. Por ejemplo, puede ser... Pues hay distintos aserraderos. Mira, acá hay uno. ¿Vale? Acá hay uno. Y simplemente así es como transportarías árboles. Troncos, perdón. Por último, el capítulo 17 pide completar otra tarea estatal. El capítulo 18 nos pide aparcar de forma reversa. Ya lo sabemos. Y comprar un camión. Aquí viene algo muy importante, chicos. Cualquiera que esté en el capítulo 18 ya tiene que tener un camión. Porque el camión se consigue cuando estás en el capítulo número 14. Que es que te dan el total de puntos de investigación de forma gratuita para que tú compres tu primer camión, ¿vale? Porque el primer camión cuesta 12.500 puntos de investigación y las monedas son 250.000, que eso tú lo consigues. Luego nos pide completar 30 misiones, facilito. Mejorar lugares en el mapa, facilito. El capítulo 19 nos pide completar desafíos, 10 desafíos. ¿Qué son los desafíos? Cuando tú llegas al nivel 3 de perfil, ojo con esto, perfil, te darían entonces para hacer desafíos que están acá en el menú principal. Tú tocas ahí y todos los días vas a tener un nuevo desafío que te va a estar dando gemas, que es la moneda premium del juego, que es lo que yo siempre digo. Este juego no vende nada, no necesitas comprar nada. Al contrario, te regala la moneda premium, que es la que se compra con dinero real. Todos los días te van a dar diferente cantidad. Te pueden dar 5, 10, 20 o hasta 30, dependiendo la dificultad del desafío que te pongan en ese día. Cuando tú tocas en información, ahí te estaría diciendo qué es lo que tienes que hacer. Sin mandato, no sé qué es, pero tú solamente haz la misión. Ojo con esto, chicos, no pueden chocar, no pueden adelantar luz roja, tampoco pueden dañar la carga cuando están haciendo desafíos, ¿vale? Luego nos dice que compremos el mod de camión. Amigos míos, en el capítulo 18 ustedes compraron su primer camión.
o seguramente antes. Pero ustedes acá van a tener que comprarle una modificación. ¿Qué es esto? Pues simplemente llevarlo al taller, acá en garaje, te vas a taller. Cuando lo tenga, yo ahorita como estoy en la cuenta Peque no lo puedo mejorar ni nada, pero ustedes sí, porque ya es el camión propio. Entonces simplemente le compran ahí una parrilla de frente, le cambian las llantas o le ponen luces o algo así, lo que sea. Entonces ahí completarían esta misión que dice comprar el mod de camión. Luego nos dice transportar madera, ya la estaríamos transportando, fácil. Completar misiones de camión. ¿Qué es esto, Eder? Bueno, cuando ustedes tienen un camión propio, ustedes tienen la oportunidad de acceder a las misiones de camiones, que son las que te dan los distintivos, estos de acá arriba. Perdón, los puntos de investigación, que son estos frasquitos químicos, ¿vale? Entonces, completando esas misiones, que simplemente es llevar mercancía de un tipo de licencia, porque el juego maneja licencias tipo F, tipo E, tipo D, C y no recuerdo si hay otra más, ¿vale? Entonces así es como completas tú las misiones de camión y te dan los puntos de investigación de forma gratis. Y bastante, porque dan muchísima, de igual forma como los puntos distintivos. Capítulo número 20, chicos, acá nos pide nivel de camión. Esto simplemente es mejorar el nivel de tu camión. ¿Cómo se mejora esto? Pues cuando estás en el taller comprando modificaciones, el tubo de escape, la cabina, lo que sea, irá subiendo de nivel ese camión. Así es como se sube de nivel un camión, ¿vale, chicos? Aquí en comprar accesorios, esto simplemente es comprarle un accesorio a tu camión del interior, ¿vale, chicos? No es lo mismo comprar modificación de camión a comprar accesorio, porque accesorio tú te tienes que ir hasta la parte de adentro de tu camión. Cuando estás en taller te va a aparecer una puerta, un icono de puerta para acceder a la parte interior de tu camión y ahí poder comprarle que si el volante original, que si un muñequito colgando, que si unos dados, que si una botella de agua, un sombrero. Esos son accesorios, ¿vale? Nos dice comprar frenos. Desde luego, pues tienes que ir al taller. En la parte de mecánico te va a salir para que compres tus frenos, ¿vale? Luego nos va a pedir que actualicemos 12 lugares más. El capítulo número 21 nos va a pedir que compremos una caja de cambio para nuestro camión. Ya les recuerdo aquí de que todo esto es con tu camión propio, que ya lo obtuviste en el nivel 14, perdón, en el capítulo 14. Y de ahí en adelante pues tienes que ir mejorando tu camión. Bien, luego nos pide comprar 5 modificaciones de camión en total. Ya lo he explicado cómo es. Esas misiones te salen en el apartado de taller, ¿vale? Cuando tú estás acá en garaje, acá te salen tareas. Estas son las tareas que tienes que completar para, pues, completar misiones de camión, ¿vale? Pero esas tareas simplemente son cuando tú tienes un camión propio. Si no tienes camión propio no te van a contar. Y luego nos pide, chicos, transportar granos. ¿Cómo vamos a transportar estos granos? Pues simplemente tendremos que desbloquear una granja. En el videojuego hay muchísimas granjas alrededor. No todas te dan granos, algunas de ellas pues sí, como la de Tonascape, que acá sí te da granos. Estos son granos, tipo de granos, ¿vale, chicos? Y los transportarás con el remolque de granos. ¿Cuál es? Este de por acá, que ahorita te lo muestro. Este de aquí sería el remolque de granos. No necesariamente necesitas tener un remolque para transportar este tipo de mercancía, sino que cuando ya tú tienes cierto nivel, vas a poder transportar la mercancía que deseas con los remolques que te da la empresa, ¿vale? No necesitas tenerlo comprado. Esto se consigue en el apartado de misiones de entrega, porque las misiones de carga, ojo con esto, las misiones estas son con remolques propios, ¿vale? En el capítulo número 22 vamos a encontrar que nos pide que compremos un diferencial. De nuevo, hay que ir al taller y simplemente comprar un nuevo diferencial para nuestro camión. Nos pide también completar tareas estatales, ya sabemos cómo es. Luego nos pide comprar piel personalizada y aquí viene una duda. Muchas personas piensan que tienen que gastar gemas, es decir, diamantes, para comprar las pieles. No, puedes también pieles gratis. De igual forma funciona, no pasa nada. Luego nos pide nivel de camión, nos pide tercer nivel de camión. Ya a estas alturas que están en el capítulo 22, ya mucha gente lo completa fácil porque le empiezan a poner muchas modificaciones a su camión. Bien, chicos, capítulo 23 nos pide completar desafíos, ganar 19.000 puntos de investigación, que son estos de aquí, que vuelvo y repito, cuando tienes camión propio puedes acceder a las
tareas de camiones, que son estas de acá, y aquí te dan muchos puntos. Esto, chicos, es con cada camión que tú compres. Ejemplo, el camión que tengo ahorita, que es el Iron Titan, me da estas tareas. Cuando tú compras otro camión, te salen de nuevo el conteo desde cero las tareas. Luego nos pide que actualicemos 15 lugares y transportar lúpulo. ¿Qué es el lúpulo? Es una mercancía que se transporta con el remolque de grano, si no estoy mal, ¿vale, chicos? Así que, capítulo 24 nos pide comprar un nuevo motor para nuestro camión, comprar 5 accesorios, transportar granos, completar desafíos, que ya sabemos cómo es. Capítulo 25 nos pide comprar un remolque nuevo, ya aquí es comprar, no es alquilar, es comprar un remolque, ¿vale? Nos pide nivel de camión número 5, nos pide completar misiones de camión, ganar puntos de investigación. El capítulo 26 nos pide completar misiones de carga, ¿vale, chicos? ¿Qué son las misiones de carga? Ya te lo expliqué hace un ratito. Es con tus remolques propios. Ya aquí, al nivel 26, cualquiera tiene remolque propio ya. Completar desafíos, comprar modificaciones de camión y completar misiones de carga con electrónica, chicos. Aquí viene una duda, mucha gente se confunde con esta lectura, ¿vale? Y sí, confunde un poco. Pero simplemente es que completes una misión de carga. Ojo con esto, tiene que ser de carga, no de pedido, que sea del material electrónica, ¿vale? Simplemente es eso, no hay vuelta. Capítulo 27, completar misiones de carga 5 veces. Completar misiones de carga con herramientas. De nuevo, lo mismo de antes, simplemente con tu propio remolque llevar herramientas. Completar desafío también, comprar frenos. El capítulo 28 nos pide comprar un remolque nuevo. Luego nos pide nivel de camión número 7, nos pide completar misiones de camión, nos pide transportar escolas prefabricadas. Este tipo de transporte, chicos, es especial, para eso vas a necesitar un remolque nuevo que ya te lo pedirá. Pero a estas alturas del capítulo 28 creo que ya el jugador que está aquí sabe cómo funciona el juego, ya lo entendió seguramente, así que encontrar esa carga no va a ser difícil. Yo no te la puedo mostrar ahorita porque estoy en la cuenta Peque y no me sale ahorita el transporte ese, ¿vale? Capítulo 29, chicos, acá nos estaría pidiendo completar 22 desafíos, comprar un nuevo camión. Al capítulo 29 ya la gente tiene mucho punto de investigación, mucho oro, mucho dólar, perdón. También aquí nos pide completar misiones de carga, nos pide completar nivel de camión y listo. Y el capítulo número 30 y último, amigos, es completar 24 desafíos, completar misión de carga con helicóptero, que en el canal tienes un video de cómo transportar helicópteros, chicos, así que muy fácil ahí. Luego nos pide comprar base. Esta misión, chicos, no estoy seguro si es ir a un nuevo garaje de los que agregaron en el juego recientemente. Ahora tenemos garajes en todos los estados. Entonces creo que tienes que acercarte a un nuevo garaje simplemente y así la completas. Porque en realidad comprar base no sé cómo es. Yo creo que la completé en mi cuenta grande y no hice nada, así que supongo que es eso. Si no es eso y es otra cosa, pues y lo sabes, me lo dejas aquí en los comentarios, claro. Y por último, nivel de camión, chicos. Y de esa forma terminaríamos todos los capítulos de este videojuego, chicos. Como puedes ver, no es difícil, tampoco es complicado porque el juego te repite muchas en el transcurso de tu juego. Entonces, algunas de ellas vas a completar de forma inocente, sin darte cuenta, y no será problema para ti, ¿vale? Entonces, chicos, así es como lo haces. Recuerda que haciendo los capítulos te vas a ganar muchísimas recompensas, incluyendo diamantes, puntos de investigación, distintivos y, por supuesto, mucho oro. Así que, amigos, por aquí voy dejando el video del día de hoy. Ahora en los comentarios les pongo un reto. ¿Quién es el primero que va a responder cuánto oro, cuánto diamante, cuánto distintivo y cuánto punto de investigación te ganas en estos capítulos? En total, la recompensa total, ¿cuánto es? Déjenlo en los comentarios, chicos, y nosotros nos vemos en la próxima con un nuevo video de Truck Simulator Pro USA. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Antes de decir chao, comenta, comparte y suscríbete al canal. Chao.